Transformadores de poder en electrónica. Los transformadores de poder son utilizados en electrónica para fuentes de alimentación. Acá en esta oportunidad veremos solamente una introducción de los transformadores, que son máquinas especiales que verán en electrotecnia. Sin embargo, necesitamos para la electrónica conocer un tipo de transformador particular que formará una fuente de alimentación. Los transformadores son máquina estática de corriente alterna. Eso es importante, solo de corriente alterna. Existe una variedad importante de transformadores. Estudiaremos en esta oportunidad los transformadores de poder utilizados en electrónica, entendiéndose por transformadores de poder aquellos que se aplican en fuentes de alimentación. Fuente de alimentación es un convertidor de corriente alterna en corriente continua, o sea, un reemplazo de las pilas o baterías. El transformador permite aumentar o disminuir la tensión en un circuito eléctrico de corriente alterna, manteniendo la frecuencia. La potencia que ingresa al equipo, en el caso de un transformador ideal, esto es que no tiene pérdida, sin pérdida, es igual a la potencia que se obtiene a la salida. Es decir, potencia de entrada es igual a potencia de salida, o que es lo mismo decir, no tiene pérdidas. Los transformadores son dispositivos basados en el fenómeno de la inducción electromagnética y están constituidos en su forma más simple por dos bobinas devanadas sobre un núcleo cerrado de hierro dulce o hierro silicio. Algunos autores lo denominan acero magnético. La bobina o devanado se denominan primario y secundario según corresponda a la entrada o salida del sistema en cuestión. Existen también transformadores con devanados, más de un devanado, generalmente secundarios. Entonces en este caso se les suele llamar terciario. Nosotros veremos solamente transformadores con un bobinado primario y pueden ser varios bobinados secundarios. En la imagen vemos algunas presentaciones convencionales de transformador de poder. Este transformador, por ejemplo, es similar al que está a continuación. Todos presentan un núcleo, que es el camino ferromagnético de la fuerza magnetomotriz, pero la diferencia entre ellos está en la forma de fijación. Este es horizontal, este vertical, este no tiene oreja de fijación y este para un circuito impreso. Un transformador, acá podemos ver el esquema básico, está formado por una bobina, en este caso denominada N1, esa bobina que está en el primario acá, y una bobina secundaria N2. Es común que se indique el primario con el subíndice 1 y el secundario con el subíndice 2. Por lo tanto, N1 en un caso será el primario, mientras que N2 el secundario. Acá vemos que la relación de transformación es la tensión de entrada respecto de la tensión de salida. No es la única forma de indicar la relación de transformación, pero sí la más usual. En esta imagen se ve la constitución de un transformador de poder monofásico. En este caso se trata de un transformador del tipo acorazado. ¿Qué quiere decir? Que tiene un núcleo en forma de E o similar a una E. En ese caso está como si fuera cubierto,
por eso se llama acorazado. La sección del núcleo es rectangular, la sección de la bobina también. En este caso la ubicación de las bobinas es concéntricas, o sea, coaxiales. El material del núcleo es chapa de acero, hierro, silicio. Y la característica metalúrgica es grano orientado. Los grano orientados son materiales ferromagnéticos de muy baja pérdida. En el estudio, en esta oportunidad, se tratarán transformadores ideales. Esto es, transformadores donde no existe pérdida en la acción de transformar una tensión en otra. Otra forma de indicar los transformadores es con el subíndice P, indicando que es primario, y el subíndice S, indicando que es el secundario. Pero eso puede diferir según corresponda el idioma. Entonces preferimos usar el subíndice 1 para primario y el subíndice 2 para secundario. En este esquema superior izquierdo está el dibujo pictográfico donde aparece la tensión de entrada V1 y la tensión de salida V2. Y es posible apreciar que aparece un término que es E1 y E2. V es tensión, mientras que E fuerza electromotriz. Como vamos a tratar transformadores ideales, vamos a suponer que la tensión y la fuerza electromotriz son lo mismo. Dicho de otra forma, el transformador no tiene pérdida. En el esquema inferior a la izquierda se puede ver que tenemos una tensión primaria, V sub P, y una corriente primaria, I sub P. Todo eso alimentando a un número de espira N sub P. También se puede poner lo mismo indicando E sub 1, I sub 1 y N sub 1. Lo mismo para el secundario. La relación de transformación puede definirse, digamos, entre la tensión de entrada respecto a la de salida, la corriente de salida respecto a la entrada o la cantidad de vueltas del primario respecto al secundario. No es la única forma, pero sí la más usual. Nosotros vamos a definir en este curso como el primario, ya que un transformador puede ser elevador o reductor. Un transformador es una máquina reversible. Si hablamos de un transformador 220-110, es posible conectar 220 en el primario y obtener 110 voltios en el secundario. Pero también es posible conectar 110 voltios en el secundario y obtener 220 voltios en el primario, siempre y cuando sea corriente alterna. Ahora, para diferenciar cuál es el primario y el secundario, ya que es una máquina reversible, en este curso vamos a asumir que el primario es donde entra la corriente, mientras que el secundario es donde sale la corriente. La simbología. Básicamente existen dos formas de indicar esquemáticamente un transformador. Una serían las normas europeas y otra serían las normas americanas. Una tiene como un rulo indicando la idea de la bobina, mientras que la europea generalmente tienen rectángulos de líneas completas. Acá en la parte superior se puede ver el esquema de un transformador con un primario y un secundario y se puede apreciar que tiene unas rayas verticales, unas líneas verticales. Esto me está indicando que tiene un núcleo ferromagnético. A continuación, hay el esquema de un autotransformador que lo verán oportunamente en electrotecnia y finalmente un autotransformador variable, también conocido con el nombre comercial de variac. En la parte inferior aparecen símbolos similares, pero en la nomenclatura europea. Acá vemos otra vez otra forma de indicar los distintos transformadores.
En esta oportunidad, lo único que nos interesa es el transformador de poder. La regulación. Los transformadores reales presentan una tensión a la salida para una tensión estable en el primario que depende de la carga. La carga es lo que vamos a conectar a la salida, un resistor, una lámpara, etc. En vacío, que se dice, cuando no tiene conexión el transformador, se tiene una tensión de salida V sub S, o también se puede llamar V sub 2. En cambio, cuando se conecta a la alimentación o una carga, la tensión generalmente disminuye por la impedancia interna del transformador. Entonces es importante analizar qué tensión tiene el transformador en vacío, o sea, cuando no tiene carga, respecto de la tensión que se tiene a la salida del transformador con carga. Y eso se especifica en tanto por ciento de la tensión en vacío menos la tensión en carga, siempre el secundario, y en este caso referida a la tensión en vacío. En electrotecnia se suele referir a la tensión en carga, porque interesa que cuando todos los usuarios, por ejemplo alimentados por un transformador en una cuadra, tengan tensiones normales cuando estén todos conectados. En electrónica no, repito, vamos a definir regulación en tanto por ciento como la tensión secundaria en vacío menos la tensión secundaria en carga referido a la tensión secundaria en vacío. Todo esto en tanto por ciento. Un transformador en electrónica tiene una regulación no tan buena. Se acepta un 20% como tensión, como valor de regulación. 20% es mucho para un transformador de distribución. Pero en electrónica, la regulación de un transformador está dado generalmente por el tamaño del núcleo. Como acá este transformador será conectado luego a un circuito electrónico que hará la regulación, se hace de circuito magnético más pequeño, por lo tanto más leve, menos pesado, y se obtiene menos pérdida y a un menor costo. Entonces, partiendo de que la regulación de un transformador de electrónica no es buena, luego se conecta a un circuito electrónico. Entonces, recordando, la regulación generalmente de un transformador utilizado en electrónica como transformador de alimentación o de poder es un 20%. O sea, 20% es, digamos, un valor estable. Otras especificaciones. Los transformadores en electrónica se especifican generalmente tensión de entrada y luego tensión de salida y a continuación la corriente de salida. Por ejemplo, en el esquema que está en la parte superior izquierda aparece, imaginemos que ese 220 voltios del primario, 220 barra 12 más 12, 500 miliamperes. Siempre especificamos en tensiones. El circuito de al lado es un transformador simple, entrada-salida, sería 229 voltios, 1 ampere. El esquema inferior sería 220 y 12 voltios, 3 ampere, porque tiene 2 de vanado, y 6 voltios, 0,5 ampere. Como los transformadores son máquinas de corriente alterna, siempre la tensión y la corriente se especifica en valores RMS, en valores eficaces. Si no se dice nada, un transformador 220-110, 220-12, siempre nos vamos a referir a corriente alterna. Otra forma de transformador, y este sí nos interesa de sobremanera porque es puramente electrónico, o sea, no transformador electrónico, sino utilizado en electrónica, son los transformadores con punto medio. Los transformadores con punto medio tienen dos secundarios, como si fuera dos secundarios. Están conectados entre sí con una derivación, un loop
o un lazo en el medio y tienen tensiones iguales. Un transformador con punto medio se utiliza para hacer una fuente de alimentación especial. Tiene un primario y dos secundarios, pero con un punto medio. Se suele especificar la tensión de entrada, por ejemplo, 220 barra 12 más 12, 500 mA. Entonces recuerden, en electrónica vamos a especificar siempre la corriente de salida en amperes, porque en electrotecnia se suele indicar la potencia de salida en volt-ampere. En esta presentación tenemos otro ejemplo de un transformador con punto medio que también en el caso superior es un 220 barra 12 más 12, 500 mA, y en la parte inferior tenemos un transformador 220 barra 6 más 6. También existen transformadores sin punto medio, un transformador simple monofásico, como se ilustra acá en la presentación, y se indicaría solamente 220 barra 12, obviamente voltios, claro. Si no se dice nada, y es común que no se diga, se tomará en corriente alterna. Existen otros transformadores con varios secundarios. Como se dijo anteriormente, solo trabajaremos con transformadores con un solo primario y con varios secundarios. Estos secundarios pueden ser iguales e interconectados diferentes, como en este caso. Tenemos un primario que puede ser 220 voltios, que es la tensión de alimentación de nuestra red, y un secundario de 12 voltios 3 amperes y otro secundario de 6 voltios 0,5 amperes. Con esto damos concluida la presentación muy simple de los transformadores que necesitamos para electrónica en fuentes de alimentación.